Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie Patrimonio Cultural de Hidalgo. Gracias por su interés. En esta tercera entrega de la serie de los mayorazgos en Hidalgo, concluiremos el análisis de la institución creada por Romero de Terreros. Ha sido un largo camino recorrido por esta secular institución, dejando huellas materiales hasta nuestros días. Continuamos con este trayecto gracias al trabajo de Fernández de Recas, ya citado. Ahora comenzaremos a revisar una de las instituciones más importantes para el actual estado de Hidalgo, una publicación temprana de 1858, un panegírico escrito por Juan Romero de Terreros, conde de San Bartolomé de Jala, uno de sus familiares cercanos, inicia así. Cito: en el día 29 de junio de 1710, nació en la villa de Cortegana, arzobispado de Sevilla, don Pedro Romero de Terreros, hijo legítimo de don José Felipe Romero González Vázquez y de doña Ana Terreros Ochoa y Castilla, cuyas dos familias eran de las más nobles y distinguidas de Andalucía. La buena posición en que vivían les permitió enviar a don Pedro a seguir sus estudios en Salamanca y adquirir en su célebre universidad los conocimientos de una carrera correspondiente a su clase. Allí cursó con notable aprovechamiento y recibió los grados académicos, alcanzando por sus talentos y aplicación. Hasta acá la cita de Juan Romero de Terreros. También hay un interesante documento dando cuenta de algunas prebendas recibidas por los religiosos franciscanos del convento de Pachuca. Cito: certificación del padre guardián del colegio de Pachuca, Fray Pedro de San Buenaventura Perales, predicador apostólico y guardián actual de este apostólico colegio de nuestro Padre San Francisco de Pachuca. Certifico, en cuanto puedo y debo, que el señor don Pedro Romero de Terreros, caballero del Orden de Calatrava, conde que fue de regla y síndico apostólico de este dicho colegio, contribuyó en cuanto pudo a su subsistencia y sólido establecimiento, tanto en lo substancial de su instituto, cuanto en lo material de la extensión de su fábrica y manutención de sus religiosos. Pues consta por los libros de cuentas antiguos que, a más de las limosnas que daba ordinarias, perdonó algunos miles de pesos en varias ocasiones, al tiempo de las cuentas generales, y que como a síndico se le debían. También certifica el guardián del convento la ayuda para abastecimiento de carnes a su comunidad hasta el año de 1773, así como la ampliación del convento en los siguientes términos. Cito: sobre muros, pilares y bóvedas robustísimas se hicieron 4 dormitorios con 39 celdas, con más capilla de enfermería y librería y varias oficinas altas, y en los bajos, cocinas, refectorio y otras piezas interiores
para distintos usos. En la circunferencia, varios corrales y una tapia de huerta, con más de 1000 varas en cuadro y más de 4 de alto, todo de cal y canto. El costo de toda la obra, según dicen, pasó de 70 u 80 mil pesos. Entremos ahora a revisar su mayorazgo. Cito: Mayorazgo Romero de Terreros, segundo, fundado por el conde de Regla, a favor de su hijo el marqués de San Cristóbal. Fernández de Recas transcribe un interesante escrito. Cito: Mayorazgo fundado con facultad real en 1781. Como yo, don Pedro Romero de Terreros, Ochoa y Castilla, caballero del Orden de Calatrava, conde de Regla, residente en esta capital, hijo legítimo de don José Felipe Romero y de doña Ana Terreros Ochoa y Castilla, mis padres ya difuntos, vecinos que fueron de la villa de Cortegana, de donde yo soy originario, en los reinos de Castilla, arzobispado de Sevilla. Digo que no cumpliré con las obligaciones de un buen padre de familia, sino tratarse de conservar los bienes que me ha dispensado en mucha abundancia la divina providencia. Entre mis hijos y descendientes, sin dejar la ocasión de que las disipasen y malbaratasen, como lo han hecho muchos, y se ve a cada paso con grave dolor y sentimiento, aun en los más extraños. Para este efecto, Romero de Terreros consiguió dos facultades reales, una de 1766. Este es un fragmento. Cito: Don Pedro Romero de Terreros, caballero del Orden de Calatrava, vecino de la ciudad de Pachuca y minero en el Real del Monte, en las provincias de la Nueva España. Se me ha representado hallaese casado con doña María Antonia Trebuesto y Orozco, de cuyo matrimonio tiene 6 hijos, los 2 varones y 4 hijas, y que siendo crecido su caudal, como es notorio, desea perpetuar su memoria y asegurar a sus descendientes la decencia y comodidad correspondiente a la antigua distinción de su nacimiento, fundando 2 o 3 mayorazgos, el principal de capital de 300,000 pesos, con la calidad y condición de poder ceder en vida o nombrar al tiempo de su muerte, por primer poseedor a los hijos o hijas que fuere de su voluntad, y que después sea su sucesión regular. Se le concede el mayorazgo, cito, con la expresa calidad de que se obligue a alimentar a los demás hijos e hijas legítimos. Los mayorazgos fundados por el conde de Regla seguían las normas generalmente establecidas. Proseguimos enumerando sus propiedades. Cito: primero, anexo al título del conde Regla, se componía de las minas y haciendas de beneficio del Real del Monte y Zimapán, la casa de la calle de San Felipe Neri con sus muebles, las que poseía en Pachuca y Real del Monte, las haciendas de campo de San Javier, Chicabasco, San Pablo, La Concepción,
La Florida, Pastores de Ocuila, Santa Lucía, Tepenemé, San Juan de la Labor, Ixtula, San Juan Bautista, Estanzuela y Aljibes, con sus ranchos anexos. Segundo, anexo al título de Marqués de San Cristóbal, se componía de las haciendas de Jalpa, Casablanca, Temoaya, Santa Inés, La Gavia, Portales, Suchimangas, Pastores de Colima, Gilotzingo, El Panal, La Concepción, Tepotzotlán, los ranchos anexos y el molino de Tepotzotlán. Tercero, anexo al Marquesado de San Francisco, haciendas de San Cristóbal, Acámbaro, Guadalupe, La Trinidad, San Juan, Coyotes, Magueyes, Parácuaro y anexas, La Cañada y San Nicolás. Continúa la información vertida por Manuel Romero de Terreros, Marqués de San Francisco. Cito: al morir el primer Marqués de San Cristóbal, pasaron su título y mayorazgo a su hermano, el segundo conde de Regla, don Pedro Ramón Romero de Terreros, de quien los heredó su hijo, don Pedro María, tercer conde de Regla, tercer marqués de San Cristóbal y otros títulos por el lado de su madre. Suprimidos los mayorazgos, el que debió ser cuarto marqués de San Cristóbal, mi abuelo don Manuel Romero de Terreros, heredó las haciendas de Jalpa y demás, algunas de las cuales vendió más tarde. Beneficiado grandemente con la compra de propiedades jesuitas después de su expulsión de la Nueva España en 1767, varias de las haciendas anteriormente mencionadas se conservan en distintos grados de mantenimiento, varias de ellas lamentablemente en un estado ruinoso. Veamos más ampliamente en este momento dos casos. El primero, Temoaya, ahora en el municipio de San Agustín, Tlaxiaca, y el otro, la hacienda de Chicabasco. La hacienda de Temoaya, a pesar de estar en su mayor parte en ruinas, presenta aún los elementos característicos de una hacienda importante: jagüey, troje, almacenes, casa del capataz, etc. El aljibe tiene una interesante torre que tenía un mecanismo con una flecha y rueda que se movían mediante aire y servían como bomba para transportar el agua del depósito hacia el casco de la hacienda, el cual se encontraba a un nivel más alto. En planta, la hacienda se distribuye alrededor de 4 patios. El principal, cuya entrada es hacia el sur, es el más amplio. Dicha explanada se comunica a su vez con un patio interior, el cual tiene una cisterna muy profunda y de grandes dimensiones, que ocupa la mayor parte de la superficie del patio, dejando solo un espacio para un pasillo en los 4 costados. Del eje del patio principal parte un pasillo con arcadas, una de las cuales tiene labrada la fecha siguiente, 1882. Dicho pasillo lleva a las caballerizas, 2 secciones paralelas divididas por una galería rectangular. Otros 2 patios son secundarios,
ubicándose en la parte posterior de la hacienda, y fueron utilizados para la estancia de los animales. El sistema constructivo combina en muros el tabique con la piedra y las techumbres estaban construidas con vigas y tarimas de madera, encima de las cuales se aplicaba un entortado de cal con tezontle. Y por último, un recubrimiento del mismo material. El tinacal tenía un sistema de canales mediante pendientes que conducían al desagüe. Algunas piezas de la hacienda se habilitaron como aulas. En una de ellas existía la siguiente inscripción: Escuela Particular Mixta de la Hacienda de Temuaya, 9-22-1920. Es interesante el dato anterior porque demuestra ciertas concesiones a los trabajadores, matizando esa leyenda negra de la historia de los grandes latifundios agrícolas y ganaderos. Un murete que rodea al aljibe tiene otra inscripción: junio 19 de 1919, MTT. La mayor parte del inmueble, como ya comentamos, está en ruinas y abandonado, con excepción de las piezas que se encuentran en el costado oriente del tinacal, las cuales están habilitadas como casa de los encargados. El aljibe es utilizado aún como depósito de agua, aunque el mecanismo de bombeo hace tiempo que dejó de funcionar. El otro ejemplo que veremos ahora es la hacienda de Chicabasco. Su importancia podemos medirla a través del estudio de su ruinosa troje de amplias dimensiones, la cual representa el espacio más interesante de lo que queda del casco. Su dilatada fachada principal, con vista al norte, tiene un vano central con acceso mediante una rampa. Esta entrada, trabajada en cantería, se compone de un dintel horizontal sobre pilastras lisas, que soportan un friso exornado con hojas entrelazadas. Corona la composición un nicho protegido con una venera. Sus pilastrillas están destruidas. Una especie de jarrones culminan el nicho. En el costado sur se repite la misma portada. La troje presenta un aspecto de fortaleza debido a sus altos muros reforzados por contrafuertes cuadrangulares, algunos con un remate piramidal. La ventilación se logra mediante celosías de ladrillo con enmarcamientos sencillos, realzados con aplanado. La misma decoración en forma de tableros se utilizó en ciertos contrafuertes. El interior, completamente destechado, tiene a todo lo largo una serie de altos arcos y columnas de mampostería con aristas de cantería. Los paramentos exteriores están aplanados con mezcla. Se aprecian aún unos pocos botaguas de cantería semidestruidos. Adosado y continuando el paño de la troje, se alza un corral de mampostería y adobe. Restos de un aljibe, silos y dependencias exteriores completan el inmueble, que se halla en un muy mal estado de conservación. Según el informante, la hacienda dejó de funcionar antes de 1940, quedando un buen tiempo abandonada.
No cabe duda que el mayorazgo de Romero de Terreros marcó indeleblemente el paisaje rural del actual estado de Hidalgo. Continuaremos en una cuarta entrega revisando otras vastas propiedades que detentó este personaje histórico. Gracias por su atención y nos vemos en una próxima entrega. Saludos.